Bueno, en este tiempo precioso vamos a hablar sobre un tema, el espejo. El espejo existe por miles y miles de años. Un pequeño estudio que dice que el espejo hace 6.000 años existe. Que los primeros que usaron y tenían un espejo en su casa eran los reyes, las reinas, gente de mucho dinero, tenían el espejo y eran espejos redondos, no eran como ahora que vienen cuadrados, alargados, bueno, eran redondos. Hoy vamos a tener una reflexión sobre la palabra. En Santiago 1:23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. 23 y 24 de Santiago. Aquí está hablando la palabra que nosotros no solamente tenemos que ser oidores, porque oír, escucha, usted escucha, pero Dios nos llama a que seamos hacedores de la palabra. Voy a hablarles un poco. El oído espiritual. Dios quiere que usted tenga ese oído espiritual limpiecito, que no tenga cera, suciedad en su oído espiritual, para que pueda escuchar audiblemente la voz del Señor y que la palabra haga efecto en su vida, en su corazón, en su alma, en su espíritu. Mira, porque Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres transformados y renovados, ¿cierto? Renovados por la palabra. Y aquí nos está hablando que nosotros debemos no solamente oír la palabra, sino ser hacedores de la palabra. Ser hacedores de la palabra. Amén. Y también dice que nosotros, o este es semejante a un hombre que considera en un espejo, se considera un espejo y ve su rostro natural. Pero él se ve en ese espejo, se considera en él a sí mismo y se va y luego se olvida de lo que es. Cuando tú te miras en un espejo, ¿cuántas veces nos miramos en el espejo y nos vemos, cierto? Ay, necesito maquillaje, necesito esto. ¿Por qué? Porque el espejo refleja lo que mi cuerpo tiene, refleja lo que hay en mi cara, porque mi cara la está viendo el espejo, está reflejando lo que hay en mi cara. Hay arrugas, tengo ojeras, bueno, necesito arreglarme el cabello, todas estas cosas. Así en mi vida espiritual. Mi vida espiritual necesitamos leer la palabra de Dios para que esa palabra, la palabra de Dios hable a mi vida y a mi espíritu. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué hay en mi alma? ¿Cuáles son los deseos, anhelos? ¿Qué hay que a Dios no le agrada? Y por eso es necesario que nos miremos en ese espejo. Amén. La palabra de Dios es muy importante para nosotros. La palabra de Dios nos habla a cada momento, en cada instante. Y qué bueno que miremos un poco lo que nos habla el Señor en Deuteronomio 15:5. Él nos está hablando de que nosotros debemos ser oidores de la palabra, escuchar atentamente la palabra. Vamos a mirar Deuteronomio 28:1 dice, que dice, si escucháis atentamente la voz de Jehová e hicieres conforme a su palabra, yo os bendeciré. Así dice claramente. Yo os bendeciré. Serán benditos donde, en el campo, en la ciudad, serán benditos.
Entonces, hay que escuchar la palabra, hay que ponerla por obra, ser hacedores de ella. ¿Y cómo podemos ser hacedores? La, la palabra lava, limpia. Es como cuando usted va en su casa, a la cocina y usted siempre está limpiando, lavando, para que la cocina permanezca limpia. Así es mi alma, así es mi espíritu, necesita ser lavada. Pero ¿cómo va a lavarse? Con la palabra de Dios. Amén. Nosotros tenemos que mirar la palabra de Dios y observar lo que Dios está hablando a mi vida en ese momento. Porque si usted mira un poco la palabra, aquí en el 19, versículo 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Aquí está hablando tres cosas que usted y yo debemos tener y saber. Y dice que todo hombre sea lento, que todo sea pronto para oír. Ahí sí tenemos que tener el oído, ¿cierto? Como les hablaba, el oído limpio para oír la palabra de Dios. Pero dice, seamos lentos o tardos para hablar y lentos para airarnos. Está hablando de tres cosas muy importantes. Y es, primero, que debo estar preparado siempre para escuchar la palabra de Dios. Segundo, que debo ser tardo para hablar. ¿Por qué? Porque a veces hablamos cosas que no son buenas, que no son edificantes, que van a dañar, que van a destruir o que vamos a tener consecuencias por eso que hablamos. Y dice, y lento para airarse. Nos está hablando que nosotros debemos cuidar nuestra vida espiritual. Amén. Porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Usted cuando está airado o enojado, ¿qué pasa con nosotros cuando nos enojamos? Suceden cosas, decimos cosas que vamos a dañar a otros y después nos vamos a arrepentir de lo que decimos, porque tenemos en ese momento enojo, ira. Por eso habla claramente la palabra que sea lento para airarse. Y dice la palabra de Dios claramente que Dios no obra cuando nosotros estamos airados. Dios no obra en justicia cuando estamos airados. Así que debemos siempre tener eso en cuenta. Por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mire lo que está hablando, que desechemos toda inmundicia, toda malicia, todo pecado, para poder recibir y escuchar atentamente la palabra de Dios. Qué importante es nosotros vivir la palabra. Qué importante es observar cada texto, cada palabra, lo que Dios está hablando a mi vida, porque Dios no le está hablando al vecino. La palabra no es para el vecino, mi hermano. La palabra es para usted y para mí. Entonces, en esta mañana preciosa, hoy meditando sobre esta palabra y declarando que el Señor tiene cosas grandes para nosotros. Quiero terminar con el 25.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Usted y yo debemos ser oidores y hacedores de la palabra. Así que en esta reflexión recordemos que nuestra alma es un espejo. Así que reflejamos lo que somos. La palabra refleja lo que hay en mi corazón. La palabra te va a decir quién eres y cómo eres. Y también te va a dar las instrucciones de cambio en tu vida. Dios te bendiga. Seguimos en este canal. Suscríbase porque tenemos palabra de Dios para tu vida. Hoy estuvimos hablando sobre nuestra vida como el espejo.